En la mesa caliente vamos a tocar el tema de Joan Sebastián como papá, que muchos dicen que fue un padre maravilloso, pero quiero que nos enlacemos en vivo un momentito para que vea el público que está todo listo, nuestras cámaras y micrófonos. Vamos a enlazarnos ahí a Juliantla y estará José Manuel Figueroa con nosotros. Entendemos su dolor. Fue una semana tremenda. Después de 5 días de funerales, finalmente le dijo adiós a su papá. Y si es difícil para un hijo enterrar a un padre, pues mucho más difícil quizá para un padre enterrar y no a uno, sino a 2 de sus hijos. Adelante. He tenido 8 oportunidades maravillosas de ser padre y cada una experiencia es diferente, o cada experiencia con cada uno de los hijos es diferente. Cada uno exige un padre especial. Joan ha sido un padre extraordinario porque él me ha ayudado mucho, mucho. No te hablo a nivel económico, que también lo ha hecho, sino a nivel espiritual, a nivel de que todos los días le habla a Julián por teléfono, a nivel de que Julián creo que no tiene ninguna carencia, ni del padre ni de la madre. Ha sido un suertudo. Siempre devoto y entregado padre, Joan Sebastián vivió 2 de los episodios más trágicos de su vida, cuando sus hijos Trigo de Jesús y Juan Sebastián fueron asesinados. El primero ocurrió en el año 2006 en Mission, Texas, al término de una presentación que el cantante ofrecía en el Rodeo Plaza del Valle de esa localidad. Trigo, quien asistía a su padre en sus giras y presentaciones, fue ultimado de un disparo en la cabeza por un fanático que, según reporte de las autoridades locales, intentaba acercarse a su ídolo en la zona VIP del lugar. El alguacil del condado de Hidalgo, Texas, Guadalupe Treviño, dijo que el asesino disparó su arma al piso en una ocasión y luego en la cabeza de Trigo. En medio de la confusión, nadie pudo detener al agresor, que luego sería identificado como Ricardo Sánchez, de 21 años. Joan compartió el profundo dolor que le causó la pérdida y cómo pudo sobrellevarla. Cuando analizo ese dolor, he llegado a concluir que es como morir varias veces. Es algo a lo que no se le encuentra nombre, porque si pierdes a tu pareja eres viudo, si pierdes a tu padre eres huérfano, en fin, ¿no? Pero la pérdida de un hijo es algo que por lógica de vida como que no corresponde, como que no embona bien. Con todo y eso, se decía que, vamos, me ha golpeado la muerte en ese sentido, pero lo entiendo todavía como parte de la vida y de las experiencias que a mí me han tocado. Seguramente como una necesidad de crecimiento, de evolución de mi alma. Pero en el 2010 era Juan Sebastián Figueroa González el que caía acribillado en las escalinatas de la discoteca Bar Gran Hotel en Cuernavaca, Morelos, donde sostuvo un encontronazo con elementos de seguridad privada del lugar, con quienes discutió hasta que uno de ellos le disparó 2 veces, según reporte de la Procuraduría de Justicia local. Juan Sebastián murió horas más tarde en la Cruz Roja de Cuernavaca, a donde fue llevado por sus amigos. Coincidentemente, un mes antes de la muerte de Juan Sebastián, el bar clásico, vecino del Gran Hotel, había sido incendiado por el crimen organizado, y la ola de rumores en torno a que la muerte de Juan Sebastián podía haberse originado por algo más que una riña con guaruras de un antro no se hicieron esperar, hecho que Joan siempre negó. Nada reemplaza lo de mis hermanos, ¿no? La pérdida que hemos tenido. Pero bueno, wow. Desgraciadamente, pues el dinero no compra el recuerdo. Y ojalá quisiera realmente hacer todo lo posible para que no se les olvidara a mis sobrinos la sonrisa de mis hermanos. Señoras y señores, esta es la mesa caliente totalmente en vivo para usted, haciendo este programa, este homenaje a Joan Sebastián, en un trabajo conjunto del estudio de espectáculos
por supuesto, presidido y dirigido por Patti Chapoy, y el estudio de entretenimiento dirigido por Roberto Romagnoli. 3 productores con nosotros, Alejandro Romero, Yari González y Rosario Murrieta, y la mesa de especialistas, mi Vigorra. Qué tema tan fuerte. Qué tema tan fuerte. Es una familia, viendo todo este reportaje que preparó Espectáculos, es una familia que ha sufrido muchísimo. ¿Cómo te levantas del golpe de perder a un hijo y luego de perder a otro hijo? Entonces, esta semana que estaba leyendo los twitters de José Manuel, él decía que su papá no murió de cáncer, sino de los golpes que recibió el corazón. Inmediatamente pensé en la pérdida de sus 2 hijos. Presentamos a nuestra mesa caliente, está Eleazar con nosotros, Eleazar Ramos, editor del periódico Basta, nuestro querido periódico Basta. Está también con nosotros Enrique Feliciano, periodista de mucho tiempo, del periodista independiente, que ha trabajado en todos los periódicos, un periodista muy experimentado, por supuesto. Mi querido Gilberto Barrera, parte de esta familia de la mesa caliente de Raquel y Daniel. Que le quiero comentar a Gilberto que esta semana qué bonitas portadas le dedicaron a Joan Sebastián. No es para menos, ¿no? Es una estrella y es alguien a que el pueblo y a los que todos queremos mucho, ¿no? Y tenemos que recordarlo como lo que es, ¿no? De este lado, nuestros periodistas y productores de casa, amigos, y bueno, ¿qué les puedo decir? Mi querido Toño Hermida, productor de televisión de Hasta Mañana Hasta Mañana es lunes. Y por supuesto, editor también de la revista Soy Grupero. Así es, editor de la revista Soy Grupero. Gracias, Daniel, Raquel, por invitarme a hacerle este homenaje a Joan Sebastián, que la verdad nos cimbró la noticia, nos cimbró el corazón y pues mucho que platicar el día de hoy. Pensábamos que... Yo creo que sabíamos la enfermedad, por supuesto, sí, y nos tenía José Manuel informando cuando entraba al hospital, cuando salía, pero ¿tú pensaste que eran sus últimos días? A mí No. me tomó por sorpresa. No, la verdad no, porque después de, que fueron 16 años de que se le detectó el cáncer, de tantas caídas y tantas veces que salió, y la fuerza que siempre demostró, nunca pensé que llegara en este momento, y pues la verdad sí nos tomó de sorpresa y muy triste. Chucho Cisneros de Figueroa, casi, ¿no? Casi. Que De la productor familia. de Hechos, espectáculos, amigo y además compañero ventaneando de mucho tiempo. Yo no Amigo sabía de Joan que Sebastián. sí que eras tan cercano a la familia, y en los funerales vi cómo la familia te tomaba del brazo y cómo estuviste muy, muy unidos a ellos. Sí, fíjate que fueron muchos años los que estuve trabajando, dando cobertura a los eventos de Joan, de José Manuel. Y bueno, pude lograr esa cercanía con la familia Figueroa, y son momentos difíciles, son momentos en los que ves a la familia quebrarse. Definitivamente no esperaba la muerte de Joan, parecía ser que se iba a levantar una vez más. Y en esta mesa caliente vamos a tocar uno de los temas que más cimbró a Joan a lo largo de estos últimos años, ¿no? Sus hijos. Ernesto Hernández Villegas, también de la mesa caliente ya y periodista de espectáculos, del estudio de espectáculos de Azteca. Mil gracias, Daniel. Pues aquí lamentando realmente la pérdida de Joan, que es pues que realmente nadie lo esperábamos. Fue una sorpresa muy grande, a pesar de que sabíamos que estaba enfermo, pero una y otra vez se levantó, llevaba varios tratamientos médicos que lo ayudaron a estar en pie muchísimos años, y bueno. Qué lamentable noticia cuando recibes que muere un hijo, pero cuando mueren 12 circunstancias parecidas, que es de manera violenta, ¿cómo lo debes de tomar? Sí, yo creo que ya lo dijiste muy bien, perder a un hijo debe ser devastador, pero perderlos de una manera violenta y 2 debe ser terrible. Yo creo que este dolor que sintió Joan Sebastián sin duda influyó en la enfermedad que posteriormente, que ya tenía, pero que posteriormente recayó en ello, y acabó finalmente con su vida. ¿Eran unos hijos cercanos? Tres grandes pasiones tenía Joan, que eran los caballos, las mujeres y los hijos, no necesariamente en ese orden. Cuando mueren los hijos de Joan, cuando muere Trigo, reponerse le costó a Joan muchísimo tiempo. Salía a trabajar por el gusto de salir a trabajar, pero no con las ganas que siempre lo hacía. 4 años más tarde viene la muerte de Juan Sebastián, y es otro bajón. Claro que eran muy cercanos. Si algo Joan tenía era, y a mí me consta, por la madrugada, terminando de trabajar, comunicarse con sus hijos. José Manuel nos lo dirá más tarde. Claro que él por la mañana, por la tarde, siempre estaba en constante comunicación con sus hijos, con todos sus hijos. Entonces fue devastador para Joan, como debe serlo para cualquier padre. También para la familia. Estamos hablando obviamente de Joan por ser la figura pública que lo es y que fue y que seguirá siendo.
pero la familia, el golpe fue más trágico, ¿no? La mamá que no tenía los hijos de cerca porque la mamá vivía en Estados Unidos, los otros hermanos. Entonces yo creo que para la familia en general, además esos crímenes pues quedaron ahí, Recordemos que quedaron lo que en el pasa aire, con ¿no? Trigo Público es que están en un concierto de En una Joan presentación en Sebastián en Texas. Estados Unidos. Termina el concierto, están haciendo una fila para tomarse fotos, si no me equivoco, con Joan Sebastián. Y de repente algún loco por ahí suelta un balazo al piso y luego le dispara a Trigo, ¿no? A ciencia cierta no se sabe qué fue lo que provocó. Fue así, efectivamente. Un loco de pronto suelta un plomazo al piso y luego el segundo disparo va a la cabeza de Trigo. ¿Qué lo provocó? No se sabe. Muchos dijeron que el haber pedido que se formaran, que el haber pedido... siempre hay Pero que te alegatos en maten ese porque- momento. Porque No, te no. formes, Sí, oye, no, pero no, locos no. hay tiene siempre. nombre, Locos ¿no? hay en todos ¿Sabes lados. qué? Lo que más molestaba a Joan Sebastián era que después del sufrimiento que tenía de la pérdida de sus hijos, es que todavía le vincularan que tenía que ver algo con el crimen organizado. Era algo que lo ponía, no sabes, Con justa razón. Sí, yo creo que- enojadísimo. Cuando eres Porque inocente me que te decía- involucren de esa manera. Yo Y creo que la decía, manera violenta como exacto. murieron sus hijos y los hechos previos llevaron a algunas personas a comentar que estaba involucrado. Absurdamente, ¿eh? De hecho, lo involucraron de manera Directa. directa. Sin embargo, hay que precisar en memoria de Joan Sebastián que las autoridades catearon su casa en más de una ocasión y que no encontraron absolutamente Absolutamente nada. Dices nada. bien. Claro, él mismo ofreció que entraran Es a su correcto. casa. A su rancho, Él claro. mismo estaba ahí para que atestiguaran que finalmente Y de ahí, no, de ahí de que se fueran sobre su hermano, porque como Joan les abrió la puerta de su casa, les dijo, señores, escúlquenme. Pero yo creo que de ahí se fueron sobre el hermano, que ahora también el hermano está en el ojo del huracán. Pero ¿no? que también ha sido muy transparente diciendo Pero ahí está, ¿no? es correcto, misma situación. Además, nadie que esté temeroso o bajo este crimen organizado puede andar por la calle libremente, puede andar en los palenques libremente, ¿no? Y tanto Joan como Federico, como José Manuel, como toda la familia Figueroa, los vemos sin ningún tipo de escolta de grueso calibre, ¿no? De hecho, Yo creo que tenemos hay una cosa muy importante en el tema del contexto. Al final es un contexto violento y entonces por más tú que quieras pensar que es una situación fuera de lo común, poco usual, que se repitan en dos sucesos con la misma familia, sí, evidentemente va a generar Ahora, cualquier tipo de especulación. De hecho, Ellos- tenemos un byte precisamente donde Joan Sebastián habla de esto cuando intentaron relacionarlo con el crimen organizado. Vea usted. Yo no estuve presente en el momento preciso del balazo que mató a mi hijo Trigo. Lo tuve en mis brazos 50 minutos, agonizante, gritando yo auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía. Lo último que le dije a mi hijo fue, cuídate viejo, te amo. ¿Cómo te levantas? después de un 50 golpe así? minutos sosteniendo a tu hijo que se está muriendo. Que además estuvo pidiendo ambulancia, estuvo pidiendo que un policía se acercara, y en los Estados Unidos, aclaro, y nunca ha llegado. Y es por eso que lamentablemente fallece. El segundo hijo, pues pasa en una discoteca. Un alegato a la salida a la puerta de una discoteca en ¿Qué Cuernavaca que dicen que es lo mismo, que por Sé entrar, que fue por no adentro, entrar. Lo que yo supe es que tuvo un pleito adentro con alguna persona importante y los mismos del lugar lo sacan y ahí es donde pues recibe también un balazo. Sí, sí, el Fíjate que- altercado fue al interior, Ajá. lo sacan y acá afuera es donde le dan el Fíjate que hay disparo. muchas versiones al respecto, porque se hablaba de que él había llegado al lugar y al no dejarlo entrar o al hacerse la democión, había habido este problema. Sin embargo, no lo sabemos, ¿no? Ahora, cobijado evidentemente por la impunidad, porque al final nunca ha habido un veredicto final de qué fue exactamente o quién fue los autores de estos asesinatos. Y ese es otro de los grandes problemas con los que también Joan estuvo luchando todo el tiempo, ¿no? Independientemente de la salud, de estar lidiando el tema familiar, tener a una familia unida, a las mujeres unidas también, y pues, evidentemente el tema de la impunidad, que las autoridades nunca hubo un pronunciamiento oficial, siempre lo han evadido y
dejan a la ligera o al aire cualquier tipo de situación, Sí, y ahí generando es donde mayor surgen- especulación, ¿no? Donde surgen las especulaciones respecto a que no se ha resuelto el asunto por determinadas situaciones, pero es muy fácil criticar y es muy fácil decir de pronto porque son hijos de famosos. Les pasa a muchos. Ahora, aunque y, den con culpables, pues es irreparable la pérdida. Claro. Y alguna vez José Manuel nos comentaba que su padre le pidió que se comunicara con su mamá, con Tere, para darle la noticia porque era tan fuerte que él no se atrevía. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? El dolor no solamente de Joan, sino para toda la familia, la pérdida Mira, de los dos. ya que tocas el muchachos. tema de José Manuel, que yo he tenido más acercamiento con José Manuel que con Joan, él nos decía que su papá los enseñaba a ser machos, pero no en el macho sentido de que lo estamos, sino a ser hombres, A no mostrar respetar, resentimientos, a no tener enemigos. Él siempre fue así. Lo que pasa es que así como los enseñó a ser machos, eran personas, como lo es José Manuel, son muy frontales, como lo era Joan. Lo que pasa es que por desgracia nos encontramos a cada loco que si tú a lo mejor enfrentas en alguna discusión o pleito, sacan una pistola y es donde me parece que las dos situaciones tienen que ver con algo así, con alguna discusión, Yo creo con un algún poquito- pleito, que el que contestó de manera cobarde fue con una pistola. Claro, Porque- yo creo que lo que ¿no? dice Gilberto Barrera tiene mucho de fondo. Hay muchas versiones sobre las dos muertes, no hay ninguna conclusión Resolución, definitiva de parte de las autoridades y ya no la habrá. Ahora, no creo que sea grato o hubiera sido grato para Joan insistir sobre la responsabilidad de los que Que hicieron de hecho ese él ya no atentado, quiso ¿no? seguir Y era nada, muy doloroso. De hecho, él pidió que se cerrara el Que caso. se quedara ahí. Él ya no quería saber que más, Es lo él que hablamos simplemente lo hace que un quería. segundo, no hay manera. Es ¿Qué iba a pasar? irreparable. ¿Qué ganaba, no? ¿Cómo cimbró, tú que estuviste tan de cerca con Joan Sebastián, la muerte de sus dos hijos? Porque lo percibíamos siempre con una sonrisa para nosotros el público. ¿Quién sabe cuánto sufría? Mira, al nivel de reportero que estaba yo en ese momento que me tocaba cubrir los palenques de Joan Sebastián, generalmente tú salías de un palenque y Joan te abrazaba y te invitaba a cenar de madrugada. O llegabas al palenque y te invitaba a sentarte en el redondel. Era una persona muy cálida, muy cariñoso. Tras estas dos situaciones, Joan se volvió un hombre hosco, un hombre rudo, quizás hasta temeroso, ¿por qué no? Si hay dos locos por ahí que ya me han arrebatado dos ¿Cómo no? hijos, Imagínate. debo tener mayor cuidado, yo debo tener mayor protección. Se volvió más huraño. No dejó la calidez porque con quienes conocía igual te invitaba a pasar, igual platicaba contigo. Hubo un alejamiento también de la prensa, entonces quería como marcar esa distancia. Finalmente parte de culpa el de buen la corazón, prensa, ¿no? Porque el la buen prensa- corazón y la calidez de Joan le ganó y siempre terminaba recibiendo. Y sin embargo, ni así estaba enojado con la vida. Sin No, embargo, jamás. él quería seguir viviendo, nunca se molestó, nunca dijo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Al contrario, es la vida, es la que me tocó vivir. Y la afrontó así. Al grado fue de que, como lo dijo uno de sus hijos ahora, que su papá no lo mató el cáncer, lo mataron los golpes que le dieron. Le dio la vida. La vida del ¿Ustedes corazón. creen que ese comentario que hizo en Twitter José Manuel se refería al caso de la pérdida de sus dos hijos? A todo eso, a los rumores, a lo que lo involucraban con tantas cosas, a que La no muerte podía. de su mamá, en que fue otro. 2012 ya no podía cantar, se retiró, se cayó del caballo, ya no podía montar. Fueron varias Esos son cosas golpes, entonces, ¿no? claro, son los Además de golpes que los le dio la dolores vida. del alma, los dolores físicos de la enfermedad, propios de la Un enfermedad. poco todo, pero al final de cuentas esa gran estrella. Gracias a nuestros invitados de esta mesa caliente, gracias amigos de Gracias. todo corazón. Gracias. Tenemos esta Gracias. nota para usted que es precisamente la muerte de los hijos de Joan Sebastián. A Joan Sebastián siempre lo persiguió la sombra de una sospecha que lo vinculaba con el crimen organizado, situación que encaró en una conferencia de prensa en su rancho tras haber perdido a su hijo Sebastián, tragedia que volvió a poner en entredicho su reputación. Yo no soy narcotraficante. Joan habló de cómo surgió esta ola de rumores que sorteó durante los últimos años. Un delincuente apodado El Jarocho declaraba la primera vez que Joan Sebastián, priista por cierto, y Sergio Estrada Cajigal, gobernador entonces del estado de Morelos, panista por cierto, bajaban aviones
llenos de droga en el aeropuerto de Cuernavaca y la llevaban, la droga, a almacenar, o la llevábamos, mejor dicho, a almacenar a Juliantla. Tuvieron mucho rating hablando de la posibilidad de que yo fuera narcotraficante, ante lo cual, y por honor, enfrenté la acusación y me presenté ante las autoridades correspondientes. Hice mi declaración por voluntad propia. Lo demás quedó en manos de las autoridades. Surgieron nuevamente las versiones que si el asesinato de mi hijo era un ajuste de cuentas por las p***as que ya habían dicho anteriormente de mí. Esa fue la segunda ocasión que se habló de Johann Sebastián como narcotraficante. La tercera vez que me involucran con el narcotráfico es esta, señores. Quiero dar testimonio de que efectivamente el Ejército Nacional no escatima esfuerzos ni concede ninguna concesión. Mientras yo estaba en luto con mi hijo tendido, 150 elementos del gobierno, es decir, del ejército, llegaron a este rancho para escudriñarlo. Si el ejército vino, se pudo dar cuenta que traigo 500 hombres armados. Sí, traigo 500 o más hombres armados con picos, palas, machetes. Traigo hombres armados con martillo y cincel, picando piedra, labrando un sueño. Más que nadie, Dios y mis hijos saben que soy un hombre limpio.